Muy buenas tardes, estimados estudiantes de C1. Bienvenidos a la tercera clase de biología. Hoy vamos a hablar sobre el origen de la vida, pero para entender este tema que es en realidad complejo y que vamos a tener dos partes para explicarlo bien, el origen de la vida, digamos así, tenemos que entender qué es un ser vivo. ¿Qué es un ser vivo, no? Dime, Diego. Su diapositiva dice bioelementos de la vida. Sí, por eso. Escuchen bien. Entonces, para poder entender eso, justamente, ¿no? Eh, nosotros, ¿qué tenemos que entender? ¿Qué es un ser vivo? Pero, ¿qué es un ser vivo? ¿Qué es un ser vivo? ¿De qué está compuesto un ser vivo? ¿Por qué tiene vida un ser vivo? ¿No? ¿A qué llamamos vida en ese sentido, no? ¿Por qué decimos que los seres humanos estamos vivos? ¿Por qué no decimos que mi celular está vivo? ¿Por qué no decimos que, no sé, una pared está viva? ¿Qué es un ser vivo? ¿De qué está constituido? ¿A qué se debe? En principio tendríamos que decir que un ser vivo es una materia. O sea, un ser vivo no puede ser, por ejemplo, energía, porque la energía es difusa. Tampoco puede ser antimateria, porque las partículas, digamos, son colisionantes. Tampoco podemos decir que es antienergía, porque la antienergía es también, digamos, una difusión de la energía para poderse convertir en materia. Y por lo tanto, no tiene una particularidad como tal. Entonces, los seres vivos, ¿qué cosas somos? Materia. Y si somos materia, obedecemos a las leyes que justamente rigen a la materia, que son las leyes de la física y las leyes de la química. En pocas palabras, un ser vivo es nada más ni nada menos que la explicación de las leyes de la química y las leyes de la física, que esos dos han dado, vamos a decir, cimiento a lo que es un ser vivo. ¿Está bien? Y, pero los seres vivos, si son materia, por lo tanto, están constituidos de átomos, porque toda la materia está formada por átomos, pero no de cualquier tipo de átomos. ¿Por qué? Por la sencilla razón que hay átomos especiales que van a caracterizar a los seres vivos. Son átomos únicos, ¿no? Son átomos que tienen ciertas propiedades físico-químicas que justamente al unirse van a formar una macromolécula que va a formar un ser vivo, ¿no? Sí, profesor, Se solamente cortó un la momento, última, profesor. sí, la última parte nada más, al final. Se entrecortó un poquito, ¿no? El internet está un poquito mal. Voy a quitarle me parece, fondo, porque parece que cuando hay fondo, como que, como que el efecto visual va a cortar, porque me parece que cuando hay el fondo se escucha mejor. Ahí creo que no va a haber problema de señal, ¿no? Por lo que veo, ¿no? ¿Me dicen? Le Sí, avisamos por profesor, no hay teléfono. problema. Sí, perfecto. Sí, los fondos a veces reducen la intensidad de la señal. Entonces, como le decía, los seres vivos van a estar formados por ciertos, digamos, tipos de átomos. ¿Pero qué átomos? Recordemos que en la tabla periódica nosotros hemos ordenado los átomos según lo que hemos descubierto y hecho. ¿Por qué? Porque hay átomos que hemos encontrado en la naturaleza y hay átomos que llamamos artificiales, que significa que el ser humano, digamos, ha contribuido en su realización, ¿no? Entonces, estos átomos, digamos, para que sea un ser vivo, no puede haber un ser vivo a nivel atómico. O sea, no existe un ser vivo a nivel de un átomo.
existen seres vivos a nivel de moléculas. Y por lo tanto, no todos los átomos van a formar moléculas. Por ejemplo, ¿quiénes son los átomos que no se van a unir con nadie? Porque están completos y porque están llenos en la tabla periódica. A ver, ¿quién me dice? ¿Quién me dice, chicos? ¿Cómo se llaman esos átomos que están completos en Profe. todo? ¿Cómo? Ni idea, profe. Los gases nobles, no se olviden. Los Ah, los gases que están nobles. completos, los que tienen el octavo. Exacto, Diego. Lo, El lo que, helio también podría estar. el helio es un gas noble que tiene 2 electrones y por lo tanto, si bien no cumple con los ocho eh, pero es estable. Por eso que le llaman gas noble. En pocas palabras, ¿por qué es estable? Porque no se está uniendo con nadie. Es Pero por sí eso, cumple, entonces sí cumple. claro, a pesar de que no está con la regla del octeto, Ajá. que obviamente tú estás diciendo, pero como han logrado la estabilidad, por lo tanto no se están mezclando con nadie, estamos hablando en condiciones neutras de los átomos. ¿Ah? O sea, cuando no hay pérdida de electrones ni ganancia de electrones, que es justamente la ionización, ¿no? Sí. Estamos hablando en condiciones neutras del átomo. Esos átomos realmente son, digamos, no forman moléculas, ¿está bien? ¿En qué sentido? De que no se unen entre ellos, ¿está bien? Porque son estables. Entonces, esos átomos van a ser como el profesor Pozo, solteros. Y los demás átomos, vamos a decir así, están en el modo molécula, que significa que están buscando su parejita, su novia para poder estar con ella, ¿no? Por ejemplo, a ver, Riley, ¿tú qué estás? ¿En estado gas noble o en estado molécula? ¿En qué estás tú, Riley? A ver, cuéntanos. Estado molecular, profesor. ¿Cómo se Ah, llama? está. Ah, ya, o sea, Riley dice que tiene su parejita, por eso que está en estado molecular, dice ella, está bien, no hay problema. Tú, Diego, ¿en qué estás? ¿En estado gas noble o en Gas estado noble molecular? siempre, profe. Gas noble forever. O sea, soltero, ¿no? Entonces, mejor entender, o sea, en pocas palabras, los gases nobles, no se unen con nadie y por lo tanto están, pues, sin unirse. Los demás elementos de la tabla periódica sí van a unirse para formar una molécula. Justamente, dependiendo de cómo está esa molécula, este, dependiendo de cómo está esa molécula, es que la molécula va a ser estable o no. En ese sentido, los átomos, no sé si ustedes pueden ver aquí los átomos, así de los átomos. ¿Qué sabemos de estos átomos? Son átomos especiales, son átomos que forman los seres vivos. Y a esos átomos que forman los seres vivos, justamente le llamamos bioelementos de la vida. Justamente. Entonces, cuando hablamos de bioelemento de la vida, estamos diciendo prácticamente que son átomos especiales que vamos a encontrar en los seres vivos. Por lo tanto, cuando yo trate de explicar el origen de la vida, tengo que empezar diciendo que esa explicación empieza desde aquí, con estos bioelementos especiales de la vida. Entonces yo, por ejemplo, si yo quiero encontrar el inicio de la vida en Júpiter, vamos a suponer que Júpiter sea un planeta que esté con condiciones favorables, ¿yo qué tengo que encontrar? Justamente esos átomos. Esa composición química la tengo que encontrar allá. Porque si el planeta Tierra, el planeta Júpiter, supongamos, tiene buena atmósfera, tiene buena gravedad, etcétera, etcétera, buena distancia al Sol, todo cumple, pero le falta estos bioelementos de la vida, no se va a originar la vida ni a cañones. Aunque le reces a 20.000 santos, no va a aparecerte nada. ¿Por qué? Porque justamente falta estos elementos para justamente ver lo que hay un ser vivo, porque son los constituyentes
químicos de los seres vivos. ¿Qué sabemos de los átomos? ¿Qué sabemos de los átomos? Todos los átomos tienen ciertas características, ¿no es cierto? Estas características se debe a la cantidad de partículas que tiene dentro del átomo. Thomson ya había descubierto, por ejemplo, ¿qué cosa? Los electrones. Rutherford había descubierto los protones. Chatwin había descubierto los neutrones. Son estas partículas. Y subpartículas, por ejemplo, se ha descubierto que hay quark, muones, taones, hadrones y todo lo demás. Son los elementos que están dentro de los átomos. Justamente, dependiendo de esa cantidad de partículas que tiene el átomo, es que yo voy a llamar a cada átomo diferente. Por ejemplo, al hidrógeno le llamaré diferente que al carbono. ¿Por qué? Porque el hidrógeno lo llamo así, hidrógeno, porque justamente está constituyendo el agua, y cuando yo lo veo, y mejor dicho, lo estudio, para no decir veo, sino lo estudio, voy a saber que, por ejemplo, el hidrógeno tiene un solo electrón, que, por ejemplo, tiene un solo protón y una masa de 1,08 aproximadamente. Por lo tanto, las partículas subatómicas son esa pequeña cantidad, ¿no? Entonces, eso es diferente al carbono. El carbono tiene, pues, 6 electrones. Por lo tanto, va a haber 6 protones, ¿no? Y más o menos una 12, y algo, la cantidad de masa que tiene, ¿no? Debido a eso, los átomos se llaman de diferente forma, ¿no? Entonces, estos átomos, debido a esta cantidad de electrones y de protones, sobre todo la cantidad de electrones, es que estos átomos van a unirse. Por ejemplo, ¿por qué un ser vivo no se puede formar por uranio, por ejemplo? O sea, no puede haber un ser vivo que esté irradiando como el uranio elementos. ¿Debido a qué? Que el uranio justamente es radioactivo debido a las partículas que están dentro del propio átomo. Dentro del propio átomo, las partículas que están aquí, hay digamos, estos neutrinos, protones, neutrones, hacen que el comportamiento del uranio sea de radioactividad. ¿Por qué no existe un ser vivo de oro? Por una sencilla razón. Lo que te impide que exista un ser vivo de oro es que, si bien es cierto, el oro se puede formar moléculas, pero estas moléculas, digamos así, no tienen la estabilidad necesaria para un ser vivo. Entonces, los seres vivos necesitan ciertas particularidades, y que al parecer estas particularidades se deben, o sea, su explicación de por qué están dentro de dentro de la explicación de cómo se origina un ser vivo y por qué está constituyendo un ser vivo, se debe necesariamente a cómo están sus cargas internas y externas, ya sea la del núcleo o la que está alrededor del núcleo, que son los electrones. Recordemos que los electrones, si bien es cierto, fueron descubiertos por Thomson, pero la idea de estos niveles y subniveles de energía, pues fue por Bohr y por Sommerfeld después, ¿no? Entonces, estos justamente, gracias a esta cantidad de electrones y cómo se encuentran estos electrones, digamos, en esos niveles, subniveles, es que se van a unir con otros átomos en lo que denominamos enlaces para formar moléculas y para formar macromoléculas, justamente lo que somos los seres vivos. Somos macromoléculas que vienen de átomos. ¿Hasta ahí se entendió o no se entendió? Sí, profesor. Entonces, cuando nosotros cortamos y fraccionamos a un ser vivo, como aquí estamos haciendo, por ejemplo, a una pared celular, a una pared de una célula, en este caso de una planta, estamos viendo que tiene su pared celular, sus organelas, pero cuando lo seguimos fraccionando, ¿qué encontramos? Unos niveles. ¿Qué nivel le interesa al científico?
estudiar para justamente definir un ser vivo. La primera nivel, el nivel de las unidades monoméricas. A partir de aquí, para arriba, me va a indicar que es un ser vivo. Por ejemplo, si yo en Júpiter encuentro aminoácidos, entonces yo puedo decir, ajá, si hay aminoácidos, puede darse origen de la vida, puede que ha habido alguna vez una vida ahí, en el pasado, o puede recién ese planeta está teniendo sus primeros inicios como lo tuvo la Tierra en determinado momento para poder originar la vida. Obviamente, no solamente aminoácidos, también tengo que encontrar que hay nucleótidos, azúcares y otros componentes. Estos son los componentes mínimos, por lo tanto, estas unidades monoméricas, los componentes mínimos que me van a definir la vida. Y como ustedes pueden ver, son átomos especiales. Miren, carbono, carbono y carbono. Ah, entonces, ¿qué decimos? Que todos los seres vivos estamos basados en lo que es el carbono. Por eso que te hacen la prueba del carbono, inclusive cuando hay un ser vivo antiguo de las épocas de cavernas que está sobreviviendo hasta hoy en día, ¿no? ¿Qué más vemos? Que hay nucleótidos. Los nucleótidos son la unión de un azúcar con una pentosa, no sé si pueden ver aquí el fósforo, y una base nitrogenada. Por ejemplo, aquí te está mostrando la citosina. Entonces, estos nucleótidos y aminoácidos, y sobre todo las formas de azúcar, le llamamos unidades monoméricas. ¿Y por qué le decimos unidades monoméricas? Porque estas unidades van a constituir, van a ser como una especie de ladrillitos para el nivel 2, que son las macromoléculas. Las macromoléculas son ya unidades monoméricas unidas. Y lo que justamente, seguramente ya están leyendo la obra esta de estos autores, Stanley y Miller, lo que hicieron justamente Stanley y Miller con su experimento, que ustedes a estas alturas ya habrán leído, es hacer mediante el experimento, su experimento, realizar estas unidades monoméricas. ¿Por qué? Porque con estas unidades monoméricas se hace el paso 2, que son las macromoléculas. Así, en pocas palabras, si en laboratorio esto te sale debido a que, vamos a decir, con poca electricidad, poniendo monóxido de carbono, dióxido de carbono, amoníaco, etcétera, etcétera, me va a salir estos de aquí como aminoácido, nucleótido. Entonces, algo así ha sido el planeta Tierra en un determinado momento para que se origine la vida, ¿no? Y los nucleótidos, ¿en dónde van a estar? Dentro del ADN. Entonces, este nucleótido citosina se une con el nucleótido timina, citosina con guanina, acá va a haber otro nucleótido, adenina con timina, y así sucesivamente. A esa será una macromolécula, porque es la unión de varias unidades monoméricas, ¿no? Igualito los aminoácidos. Los aminoácidos forman parte de las proteínas. 20 aminoácidos distintos me hacen una proteína primaria. Y los azúcares van a formar la celulosa, etcétera, etcétera. El nivel 2 son de macromoléculas. El nivel 2 de macromoléculas me sirve para el nivel 3, que es los complejos supramoleculares. Como pueden ver, los complejos supramoleculares es la unión de macromoléculas, porque acá no sé si pueden ver el cromosoma. Dentro de este cromosoma, aparte de DNA que está ahí dentro, por encima va a haber una proteína que lo envuelve. Esta proteína, que es la cromatina, le da un color y un tono específico al complejo supramolecular, la membrana plasmática y la pared citoplasmática. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Hay preguntas o no, chicos? No, todo bien, profe, todo bien. No. Solamente lo del experimento mencionó que teníamos que leer. Creo que eso está en una diapositiva también, ¿no? Está en la aula virtual. Sí, 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 lo he visto, sí, lo he visto. Sí. Muy bien, en la jerarquía de la organización de las moléculas, para que las moléculas tienen una jerarquía que va, como pueden ver, desde átomos hasta moléculas grandes y complejas. Por ejemplo,
va a haber las llamadas moléculas que son precursores del entorno. ¿Qué significa precursores? Que, por ejemplo, el planeta Tierra, ustedes sabrán, que no siempre el planeta Tierra, pues, fue un sitio donde exista oxígeno. No. Hubo bastante dióxido de carbono en el planeta Tierra. Hubo amoníaco en el planeta Tierra. Y, digamos así, esos elementos sirvieron de base para poderse formar los primeros cimientos de las células. Por lo tanto, a eso se le llamará precursores, porque justamente contribuyen a la célula, pero del entorno. ¿Qué significa? Que están alrededor de los átomos, ¿no? ¿Por qué? Porque, claro, el dióxido de carbono, por ejemplo, le servirá para poder respirar a estos seres vivos, le servirá para poder constituirlos como sustancia química, etcétera, etcétera. Va a iniciar el origen de la vida y lo va a mantener, ¿sí? Después de los precursores de entorno va a haber los pesos moleculares, las unidades ciliares, las macromoléculas, las asociaciones supramoleculares y los orgánulos. ¿Qué cosas son los intermedios? Pues son la unión de precursores del entorno, un malato, un citrato, el piruvato, etcétera, etcétera. Y aquí viene lo más importante para lo que es origen de la vida. El descubrimiento justamente de estos señores se centró en estas unidades ciliares, en estas, como los nucleótidos, aminoácidos, monosacáridos, ácidos grasos y glicerina, en esas unidades ciliares. ¿Por qué son unidades ciliares? Porque van a formar parte de las macromoléculas como el ácido nucleico, proteína, lípidos, polisacáridos. Entonces, profesor, ¿los virus son macromoléculas? Claro que sí. Es una macromolécula más grande que esta que está aquí, porque es la unión de ácidos nucleicos, en este caso hay virus de ADN y hay virus de ARN. Por ejemplo, el virus que nos atacó del COVID es un virus basado en el ARN. Por lo tanto, digamos, tiene una diferente forma de infectar al que solamente está pues, por la sangre, ¿no? Entonces, ¿no? Debido a eso. Bueno, entonces aquí estas proteínas van a ser formadas pues por justamente estos aminoácidos, ¿no? ¿Hasta aquí una preguntita? ¿Hasta aquí una pregunta? No, profesor. Listo. Seguimos. De las partículas elementales sabemos que los átomos, como todo conocimiento de ciencia, saben, los átomos tienen partículas. ¿Qué partículas? Lo que constituyen al átomo como componentes, ¿no? ¿Como quién? Como los electrones. Pero los electrones están formados por partículas, a estas partículas que los forman se llaman leptones, y también va a tener los electrones, digamos, cierta unión con los bosones, ¿no? Pero bueno, eso es tema diferente. Bueno, entonces aquí tenemos las partículas elementales del origen de la vida sintetizadas en este cuadro sinóptico. Las partículas elementales tienen una carga, un spin, un símbolo que hace que el origen de la vida se explique justamente debido a estas características de las partículas subatómicas. Bueno, esto es para los de primaria, ¿no? Es la explicación, lo mismo que he dicho a ustedes, ¿no? Que los átomos forman moléculas, que las moléculas forman no sé qué, etcétera, complejos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Las unidades químicas de los seres vivos está básicamente representado por lo que ahora forman moléculas. Al formar moléculas, obviamente, los átomos se van a unir en lo que denominamos enlace covalente, ¿sí? Pero como ustedes pueden ver, no todos los átomos basados en el carbono van a dar origen a la ser viva.
¿Por qué? Porque no sé si pueden ver, por ejemplo, si hablamos de metano, eteno, etilo, benceno, pues vamos a saber que esos no forman parte de un ser vivo. ¿Por qué? Porque nosotros generalmente estamos formados por Se está carbohidratos. entrecortando, profesor. ¿Ah? No sé si a mis compañeros les pasa, pero lo escuché Sí, entrecortado. sí. Ahorita último sí se le estaba entrecortando. Ah, la señal seguramente está mala. Y eso que apagué la cámara para que, digamos, pudiera yo continuar, ¿no? Está bien, Sí, a partir de uniones químicas está todo chévere. muy bien. Entonces esas uniones químicas van a formar compuestos, un poco como llamado moléculas, las cuales van a tener cierta disposición espacial o estratificada dependiendo cómo lo estemos representando. A partir de los seres vivos, lo que vamos a tener en cuenta son los grupos funcionales. Los grupos funcionales, como el ácido acético, la metilanina y otros, van a servir para originar la vida. Tenemos la condensación, la hidrólisis, formas de justamente la separación y unión de estas moléculas. Eh, las, esta- eh, y las moléculas pues tienen ciertas estructuras, pueden estar en estado amino, imino, disulfato, grupo ester, ester disulfato, y esto si bien es cierto, digamos así, son importantes, aquí lo más importante es cómo estos grupos funcionales se van a unir en lo que es, por ejemplo, un ser vivo. Por ejemplo, ahí tenemos el grupo fosfato éster, que va a formar, por ejemplo, parte del ADN. Entonces, para que vean la unión de moléculas. ¿Y por qué se unen las moléculas tanto, 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 tanto? Para lograr la estabilidad como los gases nobles. En pocas palabras, a mayor unión de las moléculas, a mayor unión de las moléculas, mayor estabilidad, ¿no? Entonces es por eso que se enlazan. No es que tengan deseo de enlazarse, ¿no? Sino que una vez que ya son estables, ya no van a estar pues, perdiendo ni ganando electrones, ¿no? Y por lo tanto van a establecer más duraderos en un determinado tiempo, ¿no? Acá tenemos los grupos funcionales, como los alcoholes, aldehídos, cetonas, ácidos, aminas, amidas, tioles y esteres, ¿no? Y aquí viene lo más principal. ¿Cuáles son los bioelementos que definen los seres vivos? ¿Cuáles son? Los bioelementos primarios, los bioelementos secundarios y los oligoelementos. Aquí hablaremos a los bioelementos primarios porque en todos los seres vivos, estos se encuentran en mayor cantidad. ¿Como quién? A ver, ¿quién me lee? ¿Quiénes son los bioelementos primarios? A ver, uno de ustedes que me lea. A ver, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y ese es fósforo. Así es, fósforo, No me acuerdo, no, ese que era, ya me carbón, olvidé. oxígeno, nitrógeno, azufre, recuerden la S de azufre y Ahí, fósforo. azufre. Y la Claro, pera, fósforo, fósforo, sí. Ahí. claro. Entonces, ellos forman parte del 97% de todos los seres vivos. O sea, la mayoría está formado por esos cuatro. Perdón, esos cinco. Bueno, en realidad sería seis, ¿no? Esos Sí, seis sí. elementos, ¿no? ¿Estamos? En cambio, los elementos secundarios es que se encuentran en menor proporción. ¿Como quién? El calcio, el sodio, el potasio, el magnesio, el cloro, y que están en menor abundancia, pero se desarrollan funciones vitales. No sé si ustedes vieron una serie que está en Netflix de un señor que era, ¿cómo se llama eso? Breaking Bad, que hizo Breaking Bad. Escuché la serie, pero no la vi, profe. Es una serie que trata de un hombre que le da cáncer y empieza a vender meta para no estar promocionando eh, el químico para droga, ¿no? Entonces, Profe. entonces, Ey, por Entonces, esto, ¿por qué digo? Porque en uno de sus capítulos,
el señor ese que se llama Walter no sé qué, Walter no sé cuánto, Walter Wire, creo, Walter Wire, empieza él a matar a una persona, ¿no? Y al matarlo a una persona, recuerda que alguna vez, digamos, tenía que, cuando era joven, conversaba con una secretaria y estaba analizando, mediante pruebas bioquímicas, de qué estaba formado un ser humano, ¿no? Entonces, la mayor parte había sido carbono, hidrógeno, oxígeno, fósforo y azufre, pero en menor proporción había calcio, sodio, potasio, magnesio y cloro, ¿no? Y eso es lo que él decía que no, digamos, era lo más sorprendente de los seres vivos, porque somos los únicos donde los bioelementos secundarios tienen una mayor fuerza que otras especies, ¿no? O sea, en nosotros, por ejemplo, hay mayor cantidad de estos elementos secundarios, por la misma razón que, por ejemplo, tenemos huesos. Obvio, por lo tanto, el calcio estará en buena proporción. Pero, pues, aún así es el menor abundante, ¿no? Los elementos son activadores, por lo tanto ahí tenemos hierro, fierro, cobre, magnesio, manganeso, hidro, voltio y cobre y cobalto, ¿no? Estas son las proporciones, como ven el cuadro comparativo entre lo que está en el cuerpo humano y lo que está en la corteza terrestre. ¿Por qué justamente el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo son llamados bioelementos primarios? ¿A qué se debe? ¿Por qué? ¿Por qué a ellos, si bien es cierto, son mayoritarios, por qué esos átomos, digamos, necesariamente se unen? ¿Por qué? Para formar un ser vivo. El por qué es porque cumplen ciertas propiedades físico-químicas que lo hacen idóneos, ¿no? Entonces, por ejemplo, una cosa que lo hace idóneo a todos estos átomos, que la mayoría de estos tienen enlaces covalentes. ¿Qué significa enlaces covalentes? Enlaces covalentes significa que están compartiendo electrones. Eso se llama covalentes, ¿sí? Lo otro es que tienen estos átomos enlaces dobles y triples, lo cual le permite unirse con mayor, digamos, cantidad de átomos posible, ¿no? Son elementos más ligeros con la capacidad de formar enlace y por lo tanto son muy estables. Aquí estas moléculas son estables, ¿no? O sea, ¿qué significa? Que tú hasta que el día tú mueras, pues no, tus átomos no se están saliendo, ¿no? Van a estar contigo hasta esa fecha, ¿no? Debido a eso. ¿Qué cosa tiene el carbono especial? Una configuración tetraédrica que lo hace responsable de la actividad biológica. O sea, en pocas palabras, el átomo por preferencia es el carbono. Por lo tanto, si yo veo un planeta que tiene dióxido de carbono como sustancia, ¿no es cierto? Empiezo a pensar que posiblemente ahí se va a originar la vida o que ya se originó. ¿Se entendió? O sea, tengo que ver al menos una actividad biológica, por muy esencial que sea, por muy pequeña que sea, para que se pueda ver digamos, esta, esta características del carbono, ¿no? Bueno, acá tenemos el carbono. Como pueden ver, sus grupos funcionales, cuáles son los hidrófilos y los hidrófobos. Hidrófilos, que significa que, pues, que tienen aceptación por el agua, y hidrófobos, lo que tienen rechazo por el agua, ¿no? Entonces, pocas palabras, ¿no? Este carboxilo, por ejemplo, se va a unir con otro átomo. ¿Por qué? Porque justamente es hidrófilo. En cambio, el radical alquino no se va a unir con nadie, ¿no? No es porque sea feo el hidrófilo, sino que la molécula, digamos, es inestable. ¿Se entendió hasta ahí la primera parte? Sí, profesor. Y justamente esta explicación la encontramos en Oparin. Vamos un ratito a ver quién es Oparin, para que usted me entienda, ¿no?
Profesor, un enlace covalente es simple, doble y triple, ¿no? Así es. Ok, ok. No, puede producir origen de ese tipo, ¿no? Puede producir, depende de qué, de la salud, ¿no? O depende de la composición química, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso. Vamos un ratito. Acá quiero mostrarles un ratito esto. Ya está. Vamos a ver, seguir viendo. Está. Ahí está. ¿Se escucha? ¿Me dicen? Notas. Ya. ¿Se escucha? Sí se escucha, profesor, pero no se ve Una, nada en pantalla. una Sí se pequeña escucha, pero no pausa. hay audio. No hay video en Ya. esa parte. ¿No? ¿No hay video? Ay, caramba. No, solo Es audio, audio solo nada audio. más. Uy, caramba. Disculpen. Ahí. Ahora sí, ahora sí. Ya. Para que sepan quién es él. Él es uno de los principales en América Latina más estudiados en lo que es el origen de la vida. Él conoció a Oparin y él conoció a Stalin y Miller. Entonces, por eso y todavía está vivo, es profesor emérito de la Universidad de la UNAM, desde México, y es el que más conoce sobre él. Y quiero que escuchen lo que va a decir de Oparin y también esa partecita nada más para continuar el origen de la vida, ¿ya? Un ratito. A ver. ¿Se escucha? ¿Se ve? Sí, sí se ve. ¿Estoy escuchando o lo corté el audio? Sí, profesor, sí se ve, no se preocupe. Le avisamos. No se escucha. No se escucha, profesor. Que veo caras de amigos, caras de colegas, caras conocidas. Les quiero agradecer los que reinciden el día de Ahora hoy, sí se en escucha. donde lo que quiero hacer es continuar con lo que estuvimos platicando ayer sobre la forma en que se han desarrollado nuestras concepciones sobre el origen de la vida. Y así como ayer lo que examinamos es el proceso de secularización de la biología, usando una serie de ejemplos que son perfectamente fáciles de comprender, que son muy visibles, lo que quiero hacer el día de hoy es contarles cómo ya durante el siglo XIX ese proceso de secularización se une a una visión evolutiva, la herencia de Lamarck, de nueva cuenta la herencia de la evolución, pero bajo una figura tutelar extraordinaria, que es el caso de Charles Darwin. Entonces, todos ustedes saben que cuando uno piensa
En la evolución, lo mencioné yo ayer, uno piensa en Darwin y piensa en especial en El origen de las especies, que es el libro que aparece en 1859. Hay una serie de mitos sobre la aparición del libro, pero la anécdota favorita que a mí me gusta mucho es la de que el mismo día en que el libro apareció, que fue en noviembre de 1859, todos los ejemplares se vendieron. La gente cree que porque había una enorme ansiedad por conocer el libro, lo cual es cierto, pero la realidad es que hubo un librero que con un sentido muy agudo del negocio compró la edición completa y luego la estuvo revendiendo. El libro se volvió extraordinariamente popular, muy rápidamente fue traducido a las distintas lenguas, pero cuando uno lee El origen de las especies se da uno cuenta que hay un punto que Charles Darwin no toca de manera específica, que es el problema del origen de la vida. Al final, Darwin utiliza, y voy a citarlo traduciéndolo de una manera muy ligera, porque a ratos el origen de las especies puede tener un lenguaje muy victoriano. Al final, Charles Darwin dice que no deja de ser asombroso ver la extraordinaria diversidad biológica a partir de unas cuantas especies primordiales en las cuales el aliento original fue insuflado. Y esto provocó de repente que una serie de críticos dijeran, en el fondo Darwin es un creyente y lo que está tratando de convencernos es que el origen de la vida es finalmente un problema místico. Esto no es cierto y voy a hacer referencia a unas cuantas citas de Darwin para que vean ustedes cómo, aunque Charles Darwin va cambiando su idea del origen de la vida, ciertamente mantiene muy claramente la idea de la evolución. La cita más antigua de Charles Darwin que conocemos sobre el origen de la vida viene de unas páginas que escribió en 1837 en sus cuadernos de notas. Ya les he mencionado cómo él era muy meticuloso, hacía anotaciones constantes de lo que iba pensando, lo que iba reflexionando, de lo que se le ocurría, de sus problemas, de sus angustias. Y Charles Darwin en 1837 está convencido, al igual que Lamarck, que hay generación espontánea, pero fue matizando esta idea de la generación espontánea, que querría decir que los seres vivos surgen de repente y nada más, para decir, por ejemplo, en 1837, que la relación íntima de la vida con las leyes de la combinación química y la universalidad de estas hace que la generación espontánea no sea improbable. ¿Qué es lo que Darwin está diciendo aquí? Que está reconociendo un carácter material para los seres vivos. Y más adelante, Darwin va a dar una muestra que hoy justamente lo comentaba con mis alumnos en la Facultad de Ciencias, que revela un sentido del humor que es algo que uno no se imagina en Darwin. Darwin podía ser extraordinariamente puntilloso y muy agudo, con un sentido de humor totalmente inglés, con el que es muy fácil identificarse como mexicano. Darwin, en un momento dado, es duramente criticado por Owen, un anatomista extraordinario, que publica una reseña muy dura en donde lo que sostiene es que en lugar de haber una evolución continua de los seres vivos, a lo largo de la historia del planeta ha habido catástrofes que acaban con las formas de vida y estas vuelven a surgir por generación espontánea en charcos. Y Darwin responde a esta reseña que le hace Owen, publicando en The Athenaeum, que era una revista que tenía un club inglés que se llamaba precisamente el Ateneo, una crítica bastante interesante, que no deja de ser interesante cuando uno la correlaciona con la carta muy famosa que escribe en 1871. Este texto de Darwin estuvo prácticamente olvidado. Ningún historiador de la ciencia, de la biología, se acordó de él hasta que lo redescubrimos, Julie Peretó de la Universidad de Valencia, Jeff Beida de la Universidad de California en San Diego y yo mismo. Resulta que uno puede ver cómo Darwin de una manera constante mantenía la idea de que efectivamente los compuestos orgánicos se pueden sintetizar en ausencia de los seres vivos. Y lo que Darwin dice es, está criticando la idea de Owen de que la vida puede volver a surgir, como pueden ustedes ver en la segunda línea, espontáneamente, es decir, sin progenitores preexistentes, durante cada periodo geológico en un lodo pegajoso.
Y la frase esta es absolutamente espléndida. Una masa de lodo donde hay compuestos que se están pudriendo y que están llevando a cabo, que están sufriendo cambios químicos complejos, es un lugar espléndido para esconder ideas obscuras. Una frase así de devastadora que venga de Darwin refleja que en modo alguno este santón que todos nos imaginamos, alejado de la capacidad crítica, ni mucho menos. Pero luego Charles Darwin se olvida de ello y sobre todo se olvida de una frase que él mismo va a utilizar más tarde, donde dice: debe haber habido un tiempo durante el cual los elementos inorgánicos existían, eran lo único que existía en nuestro planeta. Supongamos que cualquier suposición se puede hacer de tal manera que la atmósfera apestosa, cargada sería la traducción correcta, estaba llena, cargada de ácido carbónico, compuestos nitrogenizados, fósforo, etcétera. Ahora, ¿existe algún hecho o la sombra de un hecho que apoye la idea de que estos elementos, sin la presencia de compuestos orgánicos y actuando únicamente gracias a fuerzas conocidas, puedan producir un ser vivo? En este momento esto nos resulta absolutamente inconcebible. Y esta frase final es muy buena para los que creen que Darwin era un creyente vergonzante. Aquí lo que Darwin está diciendo, su crítico, el que había criticado el origen de las especies, se burla con razón del uso que hice del término, del concepto términos pentateucos. Acuérdense que el Pentateuco es una parte del Génesis, una parte del Antiguo Testamento, en la cual aún se insufló un aliento vital en una primera forma de vida. Y la crítica es que en un trabajo puramente científico yo no debía haber utilizado estos términos, pero sirven bien para confesar que nuestra ignorancia es tan profunda sobre el origen de la vida como nuestra ignorancia sobre la fuerza o la materia. Es decir, Darwin lo que está diciendo es lo mismo que cualquiera de nosotros diría hoy cuando ve las discusiones sobre cosmología. No sabemos cómo se originó el universo y abiertamente confesamos nuestra ignorancia. Darwin dice en 1863 no sabemos cómo se originó la vida, y uso el término un origen divino pues por usar cualquier término. Pude haber usado otro de cualquier manera. Más adelante, unos años más tarde, Darwin le va a escribir en una carta que es muy conmovedora, le va a escribir a Francis Hooker, su amigo, una carta en donde, mandada en 1871 desde Down, el 1 de febrero de 1871, en donde hay un párrafo que seguramente muchos de ustedes conocen. A menudo se dice que las condiciones para la creación o la producción o la generación del primer ser vivo están presentes, si es que pudieron haber estado presentes, pero sí, y qué sí tan grande, pudiéramos concebir un pequeño charco caliente con toda suerte de sales fosfóricas y amoniacales, con luz, calor, electricidad presentes, que surgiera una proteína, un compuesto proteínico formado químicamente, listo para sufrir cambios aún más complejos. En este momento esa materia sería instantáneamente devorada o absorbido, lo cual no hubiera ocurrido cuando no habían todavía seres vivos. Es decir, lo que Charles Darwin está diciendo es posible la síntesis de compuestos orgánicos, pero hoy en día, si este proceso se repitiera, rápidamente esos compuestos orgánicos serían devorados por las células, por los microorganismos que ya existen. Se dan ustedes cuenta que lo único que está haciendo es aplicar la idea de competencia a un nivel molecular en el presente, en caso de que este proceso se repitiera. Bueno, la carta permanece. En esa primera parte, como ustedes pueden ver, ya Darwin hablaba o dilucidaba sobre el origen de la vida. ¿Y por qué le estaba diciendo eso a ustedes? Porque cuando usted lee a Alexander Ivanovich Oparin cita a Darwin. O sea, este problema del origen de la vida en las ciencias naturales ya era antecesor a lo que, digamos, su época de Oparin, ¿no? Y es por eso que le estaba mostrando esa partecita para que vean cómo a veces cuando uno lee pues a los autores, como en este caso Darwin, a veces los mismos científicos, como Darwin,
todavía tienen términos, digamos, un poco este, metafísicos para poder definir el origen de la vida. Y es propio de la época, o sea, es propio de su época hacer eso, pero no con el propósito de mostrar un teísmo, sino con el propósito de mostrar, en este caso, una ignorancia sobre qué es lo que se entiende como origen de la vida como tal. O sea, no había una explicación clara en esos entonces de cómo explicar, y lo que miren como la precisión de él de decir que de un fenómeno químico, de un fenómeno físico pudo haberse originado, es algo bien interesante porque esto después le da pie justamente a Alexander Ivanovich de hacer esa explicación, ¿no? Y debido a eso, que luego después de eso, este, digamos, Stalin y Miller hacen justamente esa investigación, una investigación bioquímica, al menos, digamos, siendo, digamos, los componentes que definen un ser vivo. Obviamente en ese experimento no salió ni una célula, obvio, ¿no? Es imposible, ¿no? Pero sí los componentes, ¿no? Esos componentes de los cuales está constituido, ¿no? Entonces, si ya tiene los componentes, pues es más, es simplemente armar esos componentes, ensamblarlos y convertir a esas macromoléculas en algo más grande y por lo tanto dar el origen de la vida en términos del planeta. ¿Por qué? Porque el planeta Tierra ha tenido, vamos a decir, distintos puntos de origen de la vida, no uno solo. O sea, entonces es por eso, ¿no? No sé si se entendió esta primera parte. Ahí va más o menos, profe. En el conferencista estaba hablando de una diferencia entre origen de la vida y, ¿cómo era el otro término? Evolución de especies. No sé si se refiere a lo mismo exactamente. Claro, es que origen de la vida te explica cómo originó, ¿no? La vida como tal. Ujú. O sea, Profesor, de cómo pasamos de elementos inorgánicos, o sea, que no tienen vida, de moléculas que no tienen, digamos, ninguna función, no cumplen ninguna función vital a lo que es un ser vivo, ¿no? En cambio, digamos, el origen de las especies, lo que te explica no es el origen de la vida, lo que te explica es la diversidad, o sea, por qué existen diferentes reinos de esa vida, mejor entender, o sea, el que choca frontalmente, vamos a decir, con respecto a entender el origen de la vida, con la religión, es esta teoría, la teoría que justamente propone Oparin, que es la teoría abiogénica, de cómo digamos, los elementos o componentes inorgánicos se pudieron haber formado para poder dar origen a la vida. Entonces, esa idea, esa teoría, que después fue comprobado por este experimento de Stanley y Miller, esa sí choca con la concepción religiosa del origen de la vida, ¿no? Pero Oparin no, porque Oparin lo que te explica, perdón, Darwin no, porque la teoría de Darwin, la teoría de la evolución, no te choca con el origen de la vida, o sea, en realidad, no, vamos a decir, lo que te explica es simplemente la diversidad, ¿no? O sea, por qué existen ranitas, por qué existe el ser humano, a qué evolución existe, de dónde viene, pero no de dónde se originó. O sea, ya eso parte no, de un punto en no que te existe explica. la vida. ¿Ah? Parte de un punto digamos, en que ya existe la vida, solamente cómo se ha diversificado. Claro, exacto. Pero aún así, él dice que es un misterio. O sea, el origen de la vida es un misterio y que hasta ahora, o sea, igualito, o sea, tenemos varios misterios por resolver, pero que tenemos ciertas aproximaciones, ¿no? En esa época de Darwin no había casi nada de aproximación y miren cómo él
se acerca un poquito a lo que después se convertiría a la explicación más conocida en la ciencia, que es el origen de la vida. No sé si me entendió. Sí, profesor. Había un experimento que se hizo con los cuellos de botella. mm, no recuerdo cómo. em, Creo que era con sopa. Primitiva. Sí, sí, y ajá. La cuestión es que cuando se hizo con el cuello ese, no llegó a pasar nada. Y no sé, o sea, ¿qué opina de eso usted? O sea, lo que pasa está que a eso es no, lo que trató justamente ese experimento es de probar que el origen de la vida no pudo darse por generación espontánea, ¿no? O sea, o sea, había una teoría antes de la teoría biogénica que se llamaba generación espontánea. ¿En qué sentido? Bueno, es que antiguamente, pues nosotros no sabíamos que existía microorganismos. O sea, ¿por qué? Porque no había microscopios para poder ver a estas bacterias que hacían descomposiciones. Entonces, ustedes saben muy bien que va a haber fermentaciones en la naturaleza, ¿no? Como la leche se fermenta, ¿no? Sale la fermentación y ahí está hay una hecho de descomposición. Y pero si bien es cierto, había teóricos de que sí había posibilidades de microorganismos ahí, pero digamos, verlos a micros, una cosa es pensarlo y otra cosa es decir quién es, o sea, quién es el culpable. ¿Es una bacteria, es un hongo? ¿Qué tipo de hongo es? ¿Cómo se llama ese hongo? Ya, para esa precisión yo necesito, ¿qué cosa? Un microscopio, mejor entender, para poderlo justamente decir, ahí está, ¿no? Entonces, digamos, en ese cuello de botellas, justamente lo que se hizo fue probar la inutilidad de lo que es la fermentación, ¿no? O sea, que va a haber bacterias que, pues, bacterias que van a fallecer ahí, y por lo tanto, cuando tú salgas la materia primitiva, no te va a salir nada, ningún ser vivo, porque no hay bacterias que estén haciendo nada, no hay ningún proceso de fermentación. Y por lo tanto, la generación espontánea, pues, en realidad no sirve para poder explicar eso, ¿no? Pues esa es más o menos la lógica, no sé si me entendió. Sí, sí. Claro. Entonces, pero eso no tiene nada que ver con este experimento que le estoy mostrando a ustedes ahorita, no sé si lo pueden ver. Ahorita lo voy a mostrar primero el libro del origen de la vida de Oparin, un ratito, primero y después el experimento que le valió el premio Nobel a Miller, ¿no? El premio Nobel a Miller lo dan por el descubrimiento de Stanley Miller de producir en laboratorio, digamos, unas características para definir la vida. No sé si ustedes pueden ver a Stanley, a Miller con este tubito. No sé si ustedes pueden ver. Sí se ve, profe. Ya. Aquí, por ejemplo, estamos mostrando una posibilidad de origen de la vida. ¿Basado en qué? En rayos de electricidad y moléculas para representar lo que, digamos, Oparin había establecido de un tipo de atmósfera. Ese tipo de atmósfera que Oparin había dicho, estos científicos, este científico, vamos a decir, recreó. No con la lógica de Oparin, sino la idea de tener una atmósfera primitiva, ¿no? De atmósfera no reductora. Ya, perfecto, pero en la época de Oparin, la atmósfera reductora tenía pues pocos componentes. En la época de Stanley Miller ya se conocía más sobre qué cosa es una atmósfera reductora, por lo tanto, los componentes que dijo Oparin, digamos así, poco sirvieron para eso, y lo que se puso dentro de este matraz, vamos a decir así, de este balón, mejor dicho, perdón, balón, ¿no? De fondo
ancho, es esos químicos que me van a servir, moléculas que me van a servir para que se unan y formar macromoléculas. Ojo, macromoléculas. Aquí ellos eran conscientes que no iban a poder producir, pues, un ser vivo. Por lo mismo que solamente el propósito de este trabajo de investigación no es ese, es simplemente generar los componentes de un ser vivo. Punto. No hay otra cosa más ahí. Entonces, ahí, por ejemplo, se partió ¿de quién? De los rayos de electricidad y esa atmósfera. El planeta Tierra, usted sabe muy bien que no solamente hay rayos de electricidad, sabe muy bien que está el Sol, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá el Sol no entra a tallar, o sea, las radiaciones de ultravioleta, los rayos X, los rayos gamma, etcétera, etcétera. Hay que recordar que el planeta Tierra es un planeta que después tiene atmósfera, y por lo tanto estos rayos, digamos, cuando no había esta capa de ozono, eh, ingresaban con mayor fuerza al planeta Tierra. Y por lo tanto, conocer la importancia de esos rayos para lo que es origen de la vida es importante, porque el planeta Tierra es diferente al actual, ¿no? O sea, el planeta del origen de la vida es un planeta muy distinto al planeta que nosotros tenemos ahora. Es completamente distinto, ¿no? No porque existan seres vivos, sino como composición, ¿no? Como están sus planeta, hay agua, hay mar, hay no sé, hay volcanes, etcétera, etcétera, hay oxígeno. Ya, ese no es el planeta Tierra al origen de la vida, es un planeta, digamos, distinto, ¿no? Entonces, ¿en qué sentido? Que hay amoníaco, digamos, hay sustancias distintas a las que tiene, alta frecuencia de radiación, con una gravedad inclusive distinta a la actual, etcétera, etcétera. Nada de eso se recrea aquí porque es difícil es recrear pues todo lo que pudo tener un planeta y más en un laboratorio. Por lo tanto, aquí tienes un experimento que explica una parte de lo que es el origen de la vida. El origen de la vida es tan amplio, tan grande, que vamos a decir, una de las cositas que puedes investigar es sobre su composición química. Es así porque se sabe que se tiene que hacer con electricidad, se sabe que tienes que usar tales moléculas, se sabe que uniendo esos cátodos con tal intensidad de electricidad, porque inclusive se sabe la cantidad de electricidad que necesitas para eso, pues va a formar las moléculas, ¿no? Y esas moléculas que salen, han salido diversas de ahí. ¿Qué moléculas ha visto ellos? Miren las moléculas que han salido de este experimento, miren, ve. Miren, ve. Eso de ahí ha salido. No sé si lo pueden ver esa foto. Sí, profe, sí se ve. Esos son los famosos aminoácidos, ¿no? Entonces, miren aquí, los que ustedes tienen acceso, miren, aminoácidos, no sé si pueden ver, hidroxácidos también han formado, y por eso que les estoy mandando a leer a ustedes este trabajo, para que ustedes mismos entiendan la importancia de este autor para lo que es origen de la vida. Para lo que es origen de la vida, tienes que leer a él, porque él es el autor. Y dicho de paso, este es un artículo científico que recoge los experimentos de Stalin y Miller y también aumenta lo que hasta ahora se ha encontrado sobre eso. O sea, aquí usted, digamos, tiene hasta la fecha que se publicó este trabajo, que es el año 2015, que no está tan lejos, los diferentes cosas más sobre este punto, sobre la composición de un ser vivo. Entonces, ¿cómo es que se pudo haber formado las primeras organismos de seres vivos? Miren lo que encontró, ¿ve? Lo que pudo hacer en un laboratorio. Miren, y ese laboratorio, como le dije, es un laboratorio chiquitito, no sé si habrán visto ese tubito de ensayo, es algo pequeño en realidad. Y miren lo que se encontró, miren, ¿ve?
glicerina, ácido glisol, o sea, se pudo hacer, ¿no? Alanina, mira, alanina es un aminoácido que forma parte de una proteína, mire, ácido láctico, ve, miren, ve, todos estos pudo haber surgido solamente uniendo moléculas con distintas combinaciones, inclusive hasta urea, digamos, se realiza, miren, ve. Acá otros, ve, ¿no? A ver, aminoácidos, ve, aminas, péptidos inclusive, ¿ah? Eh, eh, este, eso es después de Miller, de lo que se encontró después, qué cosa era, ¿no? Miren, y es por eso que la gran bibliografía que se encuentra aquí es un tesoro, porque aparte de Miller, que son sus libros, sus autores, vas a encontrar las investigaciones que se hizo en el año 2006, 2007, 2008, o sea, ya recientes, sobre este mismo problema de la composición de la vida, del origen de la vida. Por lo tanto, podemos decir nosotros con certeza científica que el origen de la vida se explica, al menos en sus componentes, de esta forma, ¿no? O sea, no es cierto que ha venido un dios y se paseó por una sopa y te hizo de, no sé, de barro. Nada, nada, nada tiene que ver, ¿no? O sea, el origen de la vida ha sido tan loco que ni la mejor imaginación eh, lograbas, con la mejor imaginación no podías efectivamente tener ese escenario, ¿no? Es ese escenario muy loco, ¿no? Es un escenario, digamos, distinto a lo que cualquier persona pudo haber pensado, ¿no? ¿Por qué? Porque las evidencias experimentales justamente te dicen eso, ¿no? Te muestran una realidad que a veces es un poco difícil también de descifrar, ¿no? Obviamente, acá te está hablando, mire, ¿ves? Mire, ¿ves? Dice acá, ¿ves? Urey sugería que la atmósfera primitiva, estamos hablando del planeta Tierra, estaba, estaba compuesto de gases reductores, como el hidrógeno, el metano y el amoníaco. Justamente esto del metano y el amoníaco, ya Oparin lo decía. Un hombre que vivió antes de estos señores, ya sin ningún tipo de experimento, sin hacer una investigación experimental, se adelantó a su época con el conocimiento de la bioquímica. Pero para entender justamente a Stalin y Miller, tenemos que entender al principal autor y difusor de esta teoría que se llama la teoría de la biogénesis, que es justamente Alexander Ivanovich Oparin. Su propio nombre lo dice. ¿Qué será? ¿De qué país será? A ver, ¿quién me dice? Ruso, ruso. Claro, ruso, ¿no? Alexander Ivanovich Oparin. Pero Oparin, miren en qué época nace. No sé si ustedes pueden ver la época que está naciendo Oparin. 1800, ¿qué cosa? 1894. Por lo tanto, él vio de cerca a los zares de Rusia. ¿Sí o no, chicos? La revolución, todo eso, ¿viste? Claro. O sea, Opari está viendo ese cambio de la sociedad, de su sociedad. Miren, ¿y qué cambio vio él? El cambio más significativo. La mayoría de rusos de esa época eran creyentes. Vivían, sus explicaciones de las cosas eran religiosas. El mismo zar se creía hijo o descendiente de un dios. ¿Ah? Y por lo tanto, eh, digamos, eh, él tenía el derecho divino de gobernar ciertas tierras y muchos de los gobernantes creían pues en eso de la suerte, las cábalas, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque era una sociedad basada en el misticismo, ¿no? O sea, en el, este, en en la superstición. Y es por eso que Rasputin, digamos,
como era un místico, pudo ingresar a la vida de los Ares debido a eso, ¿no? Entonces, es por eso. Y eso que hizo que los Ares se desconectaron con las necesidades del pueblo y con los problemas del pueblo. En el pueblo, si bien Rusia era un país no primitivo, porque tenía pues sus armas, sus universidades, sus intelectuales, sus académicos, pero tampoco era un país súper desarrollado como Estados Unidos, ¿no? O sea, más o menos era como Perú, pues vamos a decir, ¿no? La Rusia de Alessandro Opal en ese entonces era como Perú, pues, ¿no? Tenía sus negocios, sus universidades, sus empresas, ¿no? Sus trabajadores vivían de la agricultura, perfecto. Pero en 1917 se genera la gran revolución. ¿De quién? De los llamados socialistas. Lenin, digamos, es un científico, es una persona que estudió y la mayoría de que líderes de esa revolución eran intelectuales y académicos. Es por eso que eso mismo se ve reflejado acá en el Perú. ¿Por qué Abimael Guzmán, siendo profesor de universidad, hace la revolución? Porque justamente pensaba que era igual que Lenin, pues, a vender. Entonces, quiso imitar lo que Lenin hizo, porque también Lenin fue profesor de universidad, hizo la revolución, tumbó al Estado de los Ares en las guerras, y ganaron el cambio de sociedad, por lo tanto, fue manchado de sangre. Tanto así que no se sabe si una de las hijas de los zares vivió después o no, porque murieron. No se encontró ni siquiera sus cadáveres, nada de ellos, porque hubo una matanza ahí, ¿no? Y es por eso que la bandera de Rusia es roja, por la sangre que justamente se ocasionó en esa guerra. Y por eso que está la hoz para representar a los agricultores, que fueron los que salieron del campo, agarraron un fusil y se enfrentaron a las Fuerzas Armadas de los Ares y también de los obreros. Y en los obreros se está representando por el martillo. Estos obreros pueden ser de dos tipos: obreros intelectuales, que son estos aquí los académicos, y los obreros pues de las fábricas que habían en ese entonces. Por lo tanto, ellos dos, digamos así, esas dos fuerzas de Rusia, hacen la revolución, y es por eso que Rusia cambia, pero cambia de una manera abismal. ¿Por qué? Porque la Rusia que después sigue es una Rusia que vaya, vaya a ver los resultados, ¿no? Es una Rusia que, imagínense, ¿ah? Logró ser la segunda potencia mundial. Fueron los primeros en mandar un satélite al esto. Miren, un país que venían de un país primitivo y en poco tiempo, bueno, vamos a decir tiempos históricos, en pocos años, vamos a decir así, ya era segunda potencia. Entonces todo el mundo quería eso. Todo el mundo quería ser como Rusia. Y es por eso que el modelo ruso de socialismo, el modelo de revolución, lo afronta América Latina. Por eso que Che Guevara, digamos, hace eso de guerra con guerrillas. Aquí Abimael Guzmán pretende hacer lo mismo con su famoso Sendero Luminoso, etcétera, etcétera, debido a esa influencia, porque quieren hacer lo mismo que en Rusia, pero lo que siempre, digamos, y hay que tener, digamos, la mente un poco fría para eso, ¿no? Es que lo que tenemos que saber es que no siempre todos los procesos se van a hacer igual. O sea, las sociedades se hacen de diversos contextos, ¿no? O sea, una cosa es Rusia de ese entonces y otra cosa es la sociedad limeña y la sociedad del Perú distinto. Entonces, tú querer imitar eso, pues no te va a salir bien, ¿no? Y justamente es por eso que fracasaron, ¿no? Bueno, mejor dicho, se ha reducido el número de esas personas, ¿no?
Entonces, es por eso, ¿no? Entonces, Alexander, o sea, que Oparin hay que entender eso. ¿Y qué cosa es un Oparin? Oparin, ¿qué es? Alguien que también, dicen algunos, que agarró las armas. ¿Por qué? Porque estuvo en ese momento de la revolución, dicen algunos, ¿no? Nunca se supo si era verdad o no, pero así dicen. Y es por eso que en su primer capítulo, él habla, tiene un título un poco, vamos a decir, fuerte de tono. ¿Qué dice? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién puede leer el título? A ver, la lucha del materialismo contra el idealismo y la religión en torno al apasionante y discutido problema del origen de la vida. Ah, miren, cómo Oparin, de frente, vamos a decir, sin rodeo alguno, dice que hay una forma de explicar el origen de la vida. ¿Cuál es? El materialismo, porque él se considera un materialista. ¿Pero qué tipo de materialista? Un materialista dialéctico, porque recuerden que los socialistas utilizaban ese término, materialismo histórico, materialismo dialéctico, todo era la explicación de sus fenómenos era mediante la materia, el materialismo, ¿no? Y dice la lucha en el sentido de revolución, en el sentido de, de lucha de ideas, en el sentido de eliminación de ideas. ¿A quién quieren eliminar? A la religión y a los ideales. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque la religión y los ideales eh, explican el origen de la vida y lo explican de una manera apasionada, porque son pasiones humanas y no razones. Si tú, por ejemplo, te pones a debatir con un religioso, pues te lo puedes pasar 20.000 años y el religioso, digamos, va a seguir en su religión, mejor entender. Bueno, si es un buen creyente, estamos hablando, ¿no? ¿Y por qué? Porque va a ser difícil que tú lo hagas cambiar de idea, ¿no? Entonces, digamos, por eso que habla de pasión, de discusión, porque es una discusión académica, es una discusión filosófica y sobre todo es una explicación. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese entonces, para explicar el origen de la vida, la explicación era Dios, ¿no? Dios explica el por qué tienes vida, inclusive explica tu propósito en la vida y explica el futuro de ti en la vida, ¿no? Entonces tú cuando mueres tienes la esperanza que cuando tú fallezcas, encontrarte quizás con un ser querido que ha muerto contigo y con eso pues te vas a reencontrar si es que estás bien, ¿no? Con esta idea. Pues todo eso se derrumba con esta idea de materialismo, ¿no? O sea, tú eres materia y cuando mueres no te vas a ningún lugar, no te encuentras con nadie y lo único que ocurre con tu cuerpo es que se descompone y por lo tanto los bichos, las bacterias, los parásitos, los hongos, los mosquitos empiezan a carcomer tu cuerpo y a llevarse todas tus moléculas a distintas, de tu cuerpo a distintas partes del planeta Tierra, ¿no? Entonces, eso es en realidad el materialismo. Entonces, el materialismo es eso, una explicación. Y él es un marxista convicto y convexo, o sea, es alguien que está convencido que el marxismo es la explicación de eso. ¿Y por qué le digo eso? Porque miren, aquí habla, miren aquí bien claro está, no sé si pueden ver, miren, él habla de, miren, espera un ratito, más o menos por acá abajito está, miren, él dice, en las obras de Vladimir Lenin, ¿ven? Cita a Lenin. ¿Quién más cita? A Stalin. ¿Ah? ¿Quién más cita? Pues, a Engel. Y es más, habla, no sé si ustedes pueden ver aquí en esta partecita, él habla de algo muy interesante, que es una frase que es, digamos, una patada al cerebro a las personas, ¿no? Miren esto, acá dice,
Espérense un ratito, acá estamos, acá. Habla de, miren, dice, de la biología soviética. ¿Por qué ese término de biología soviética? Porque en pocas palabras, lo que le está diciendo a Estados Unidos, lo que le está diciendo a los demás países, que son idealistas, que ellos son los primeros en explicar el origen de la vida de un punto de vista científico y que la ciencia se hace en su país y no en otros lugares. En otros lugares hacen algo parecido a la ciencia. Hay un remedio ahí, una imitación barata, una chanfainita, porque mezclan dioses con su explicación del origen de la vida para que las dos cosas queden bien ahí y no hay una definición tajante. Y esa justamente es su idea de él, ¿no? Es por eso que pone biología soviética, porque en pocas palabras la biología soviética está siendo mejor que los otros tipos de biologías en otros países. Por lo tanto, la investigación científica, digamos, que se hace y que va a explicar el origen de todo y de los fenómenos de todo, se hace en su país. Y por lo tanto, nosotros somos, pues, ¿no? Los creadores, los que descubrimos cosas, los que encontramos solución a los problemas. Nosotros, nuestro país, dice así, ¿no? O sea, miren, esa, digamos, esa arrogancia, digamos, de Oparin, ¿no? Y que es un legado inclusive a su gente, a sus estudiantes, porque dicen, sí, yo quiero pertenecer a eso, claro, pues imagínate tú, ¿no? Perú, ¿no? Perú, imagínate tú, que diríamos biología peruana, ¿no? Es una ciencia de varios investigadores, premios Nobel en biología, que todos sean de Perú y hecho en las universidades peruanas. ¿Ah? ¿Eso acaso no te convertiría en primer país? Obviamente que sí, ¿no? Obviamente que sí. Entonces, pues ahí dirías, pues mi biología es peruana y no es un corte y pega de otros países. No es que yo me aprendo de memoria lo que dice un autor, sino que yo he generado un conocimiento que en ningún libro está y que me tienes que leer a mí. A mí me tienes que leer porque yo soy la verdad. ¿Ah? Esa mirada distinta que tiene, pues, la forma de ver Oparin, que es muy ofensiva, vamos a decir, a los demás países, ¿no? Le estoy diciendo esto porque después van a decir, el profesor Pozo es un marxista, un leninista, un senderista posiblemente, un revolucionario, porque me está haciendo leer a Lenin, me está haciendo leer a no sé quién, este compadre está loco. Porque claro, seguramente la cantuta, pero las épocas antiguas de la cantuta eran de sendero y no sé qué, que por aquí, que por allá. Encima me he enterado que el profesor Pozo ha estado en varias protestas, que ha sido dirigente estudiantil, ha estado tirando piedra ahí, parecía pandillero. Yo me he enterado del profesor Pozo, sus épocas Profesor modo rojitas, camarada, dicen. modo camarada, y solapamente me quiere meter su ideología a mí, haciéndose la buena onda, ¿no? Y quedando bien conmigo, queriendo tratar de ser mi amigo, pero me quiere meter su ideología, ¿no? No, no es eso, sino que hay que entender a Oparin en su época, hay que entender porque este autor, si bien es cierto, no es el único que habla sobre el origen de la vida, es el que influenció decisivamente al trabajo de experimento de Stalin y Miller. Es por eso, nada más. O sea, acá viene una paradoja y una burla. Miren, la paradoja es la siguiente. Un marxista convicto y conveso, su experimento no lo hace el experimento que define el origen de la vida y que explica el origen de la vida, no ocurre en su país. O sea, esa biología soviética que él trata de promulgar, al final no va a ocurrir, porque ese experimento lo hace su enemigo, Estados Unidos, porque estos son norteamericanos. Y con ellos se gana el premio Nobel en biología.
premio Nobel en química y en física, no sé, no de medicina, una cosa así se ganaron. Entonces, Lo realizó él, pero con los americanos. no, 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 él no lo, o sea, él ya estaba muerto pues, para esa fecha, ¿no? Eh, O sea, esto, vamos a decir, esto fue después de su muerte y como que, o sea, pocas palabras, en vez que lo corrobore uno de sus compatriotas en un laboratorio suyo en su país, lo hace otra persona fuera de su país con una ideología opuesta a él. Porque todos estos que están aquí, Stalin y Miller, ellos son del Partido Demócrata. Es el partido, ustedes saben, ah, de Estados Unidos, mejor entender. No es que sean demócratas como tal, sino que hay un partido político llamado demócrata en Estados Unidos. Ustedes saben muy bien que ahí solamente hay dos partidos políticos, no como acá en Perú que hay como 40.000. No, ¿no es cierto? Entonces, eh, y miren, y este pata pues no es ningún, digamos, eh, político, ¿no? Es un intelectual, un académico y punto, ¿no? Que reconoce, pues, que hay ahí ideas interesantes ahí, que sabe que ahí pues, lo más valioso para la ciencia no es lo que piense una persona sobre algo, que es la primera parte de su obra, sino el aporte de la ciencia. Entonces, pero se entiende por qué Oparin escribió esto. O sea, por qué necesariamente tuvo que hacer esto Oparin. O sea, aquí, en este primer capítulo, no hay el Oparin científico, hay el Oparin político. ¿Y por qué? Por una sencilla razón que quiere, digamos, dar a su país y a los científicos una lógica. ¿Cuál es? Que los científicos no podemos ser idealistas, que los científicos no podemos, digamos, tener eh, una sopa de fideos, una combinación de ideas. No. Para explicar el origen de la vida, tienes que ser materialista. Aquí no vale la religión. Vas a entender. Esa tarea, digamos así, es el legado más bueno que se puede conseguir de él, vamos a decir así, ¿no? Lo demás es discutible. Lo demás es discutible, ¿no? Porque, claro, si uno ve lo que cita de Lenin, de Ciencias Naturales, de cómo consideraba el planeta Tierra, pues tú conoces un poco de ahora de lo que es, digamos, planeta Tierra actualmente, vas a decir, pues, pero Lenin, pucha, ¿qué está hablando, no? Este pata está hablando cosas que quizás ahora se han mejorado, se han difundido, pero es que también hay que entender que Lenin, si bien es cierto, es un naturalista, o sea, nuestro colega, en pocas palabras, estudió ciencias, en pocas palabras, pero Lenin, digamos, eh, y a pesar que fue profesor universitario, fue científico, vamos a decir, uno de los pioneros en la ciencia, pues Lenin no era un geólogo, ¿no? Entonces, la geología como tal, pues hoy en día te dice más argumentos de los que obviamente él ha escrito, ¿no? Por lo mismo que hemos descubierto más cosas, y también por el problema de Lenin que falleció muy joven, de que estaba mucho en las revoluciones y todo lo demás. Entonces, ahí hay que entender a las personas según lo que puedan alcanzar, dependiendo el tiempo que ellos han tenido, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Entonces, aquí, de lo más valioso de él, es del capítulo 2 para arriba, ¿no? El capítulo 2 para arriba es el Oparin científico. El Oparin que sí ya empieza a explicar el origen de la vida con los conocimientos que tiene de ese entonces. Y es un hombre bien enterado, un hombre que sabe bastante sobre digamos, las teorías. Ha leído a Darwin, ha leído digamos, a los que hablan sobre la teoría espontánea, todo sabe. Y él, vamos a decir, explica y deja inválido inclusive la teoría espontánea. En una época que la teoría espontánea estaba vigente y él se revela contra eso, vamos a decir así, para dar la explicación que hoy en día se conoce como teoría abiogénica.
Es una teoría en la que obviamente está demostrado por esa investigación de Stalin Mir, que efectivamente nosotros pues, venimos de macromoléculas. Estas macromoléculas, como les han explicado a ustedes, son esos bioelementos primarios, y que efectivamente los bioelementos primarios originan los componentes principales de una célula. Y si ya tienes eso, pues ya no te falta nada para hacer una célula, pero para hacer una célula, pues imagínate, necesitas prácticamente un planeta entero. Entonces por eso que eso no se va a poder hacer en un tubito de ensayo, ¿no? Y no, o sea, necesitas pues bastantes sucesos que ocurran, de las cuales todavía desconocemos todos esos sucesos, y por lo tanto también son difíciles de recrear en un laboratorio con determinados parámetros. Entonces por eso que los científicos hoy en día la explicación de la vida lo hacen buscando planetas similares a la Tierra, lo hacen buscando, en pocas palabras, donde por primera vez se está dando para poderlo observar, digamos, y estudiar en esos parámetros, ¿no? Y obviamente eso demanda un montón de años, porque la célula no se forma de la noche a la mañana, ni demora muchos millones de años. No sabemos inclusive cuánto tiempo demora hacerse una célula como tal, ¿no? Desconocemos. Entonces ahí hay muchas cosas que, digamos, no sabemos, pero ya al menos tenemos cierta explicación y cierta lógica coherente para explicar que el origen de la vida no fue por un proceso mágico. O sea, los seres vivos, todos los seres vivos, no es porque vino un Dios y quiso, no sé, eh, tener hijos y por eso que te puso a ti. No, sino porque las leyes de la física y de la química se dieron en condiciones favorables, y que son sucesos que en el planeta Tierra se dio durante muchos años, y posiblemente ensayos y errores, y de las cuales surgió varias alternativas de vida, y la que más ganó es la célula, que es la que todos los seres vivos estamos constituidos, ¿no? Eso es lo que más o menos les quiero decir. No sé si se entendió, chicos. Sí, profe, sí, sí se entendió. Hasta aquí una preguntita. No sé si pregunta, pero un comentario podría ser que lo que se pudo descubrir en ese experimento que hizo Miller es que se pudo demostrar la formación de las moléculas, ¿cómo se llama esto? Supramoleculares, ¿ya? Pero de ahí a formar una célula hay un tremendo todavía espacio desconocido que se tiene que averiguar, por decirlo así. Y después de eso Ah, podríamos hablar recién de un origen de la vida de la vida. no, o sea, desde la formación de las moléculas ya estamos hablando del origen de la vida, ¿no? Porque si ya tenemos los componentes, es Perdón, simplemente en unirlas, ¿no? Es como que tú no sé si se conocen las rompecabezas, ¿no? el armado total es lo que falta, pero sí sabemos cómo comenzar a Claro, armarlo. Ujú, sí, sí. exacto. O sea, ¿cuál es la lógica para que se arme? Pero ojo, no hay alguien que lo arma, sino que es como un rompecabezas que por sí solo se arma. O sea, ¿por qué? Porque como es una reacción en cadena, mejor entender, tienen que unirse esos elementos para formar una macromolécula gigante. Mejor entender. Sí, sí. Nada. Bueno, pues chicos, no se olviden que tienen que hacer el análisis de esa obra. Ya saben que análisis no es igual que resumen. Un resumen es en forma eh, sintética, con tus propias palabras, decir de qué trata la obra. Sino tú puedes utilizar citas bibliográficas para quizás agrandar la idea de Oparin, o para quizás decir que hay errores en tales cosas, en tales sitios, teniendo en cuenta pues que Oparin fue de un año, digamos, antes de todo lo que conocemos como el ADN, la genética molecular. O sea, estamos hablando de una época muy distinta a la época actual, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta eso,
hay que entender las limitaciones de un autor que, dicho de paso, escribió esa obra sin pensar que sería un bestseller. O sea, esta obra es leído y estudiado por no solamente ustedes a nivel mundial, debido que es como decir el coquito que utilizas para explicar el origen de la vida, porque sí o sí tienes que pasar por este autor. No sé si se me entendió. ¿Se entendió, no, chicos? Profesor. Sí, profe. Muy bien, pues, chicos. Perfecto. Espero que lean, vayan avanzando, siempre con un ojo crítico de investigadores, no aferrarse a una ideología, no construir tu propia filosofía, tu propia epistemología eh, y tu propia concepción, teniendo en cuenta lo que dice la ciencia y no tus imaginaciones, ¿no? Eso es lo que quiero decir a ustedes y bueno, hasta el próximo sábado, chicos. Cuídense, un abrazo. Ya, profe, profe. Ya, profesor, chao. Hasta luego, profesor. Chao, chao, chicos. Bueno, Hasta luego, profesor.